Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, hoy les voy a hablar de una complicación muy frecuente en los pacientes diabéticos y es la neuropatía diabética o polineuropatía sensorial y motora simétrica crónica. Todo esto quiere decir que el azúcar, la diabetes, el azúcar en la sangre, el exceso de azúcar en la sangre, pues produce daños en los nervios de las piernas y de los pies. Lo que no podemos olvidar es que el sistema nervioso pues tiene diferentes funciones. Tiene una función sensitiva, es decir, que nos da la sensibilidad al dolor, al frío, al calor. También tiene una función motora, es decir, los nervios son los que hacen que los músculos, los huesos, los tendones, los ligamentos se muevan. Son los que producen, estimulan esos músculos, esas fibras musculares para que se produzca el movimiento. Y también tienen una función autónoma. Autónomo quiere decir que es un sistema nervioso que no tiene nada que ver con la voluntad, es decir, es un sistema nervioso que no funciona porque usted quiera que funcione, sino que funciona solo, por eso se llama sistema nervioso autónomo y es el que regula lo que nosotros le llamamos la microcirculación. Recuerden que nosotros tenemos arterias grandes que son las que llevan la sangre a los tejidos, pero para que se produzca el intercambio de gases y el intercambio de nutrientes en las células, tienen que haber vasitos sanguíneos mucho más pequeños y a esto es que nosotros le llamamos los vasos sanguíneos microscópicos o la microcirculación. Entonces el sistema nervioso se encarga de producir, de hacer que todas esas cosas funcionen y funcionen bien. En los pacientes diabéticos, por el azúcar en la sangre, pues se producen daños en estas tres partes del sistema nervioso, principalmente en las extremidades inferiores. Entonces, nosotros tenemos unas fibras que son las fibras motoras, se llaman fibras alfa o son las fibras nerviosas más grandes, las más voluminosas. Estas fibras, pues, voluminosas son las que producen, que estimulan los músculos para que se produzca el movimiento. Y tenemos unas fibras nerviosas más pequeñas o fibras nerviosas desmielinizadas, que son las que nos permiten a nosotros sentir, tener las sensaciones de frío, las sensaciones de calor, las sensaciones de dolor. Entonces, tanto la parte motora como la parte sensitiva se ven afectadas. Ahora, ¿cuál de ellas se afecta primero? Normalmente se afecta primero la parte sensitiva. Por eso es que los pacientes diabéticos se quejan mucho de que han perdido la sensibilidad en los pies, que han perdido la sensibilidad en los dedos. Otros tienen un fenómeno que se llama parestesias. Y es que sienten cosas en sus extremidades que no existen. Por ejemplo, un paciente diabético te puede decir que tiene una sensación de que sus pies están mojados, de que sus pies se están quemando, de que le dan corrientazos en los pies. Todas esas sensaciones nos llamamos parestesia y es por el daño que produce el azúcar en el sistema nervioso sensitivo. Pero otro fenómeno que nosotros vemos por la neuropatía es que los pacientes diabéticos se quejan mucho de que las piernas se le han puesto finas, que los pies se le han puesto más finos, que ahora sí se me ve mucho el arco y antes no se me veía tanto el arco longitudinal. Y esas son las fibras más gruesas, las más grandes, que son las fibras motoras que han dejado de funcionar. Y los músculos, si usted no los usa, si usted no los estimula, pues entonces los músculos se ponen pequeños, se ponen débiles y se atrofian. Recuerden que el sistema nervioso autónomo es el que nos va a ayudar entonces a que lleguen los glóbulos rojos y que lleguen los nutrientes a los tejidos, principalmente a la piel y a las células más pequeñas. En el próximo segmento, pues, continuaremos hablando de la neuropatía diabética y les hablaré un poquito de nuestro invitado de hoy.
La neuropatía diabética es una complicación de la diabetes que produce daños en el sistema nervioso, tanto en el sistema sensitivo como en el motor y el autónomo. Recuerden que los pacientes diabéticos se van a quejar mucho cuando tienen neuropatía diabética, se van a quejar mucho de que tienen dolor, que tienen sensaciones de quemazón, que han perdido la sensibilidad, sensación de hormigueo, corrientazos principalmente en las noches. A veces ellos piensan que esta neuropatía diabética, que toda esta sintomatología es debido a la circulación, y no es cierto, es debido al sistema nervioso periférico. Todas estas sensaciones en los pacientes diabéticos, en más de un 90%, se deben a la neuropatía diabética, y la neuropatía diabética, a diferencia de como piensa mucha gente, principalmente los médicos, pues es tratable. Usted puede mejorar esa neuropatía, podemos regenerar esos nervios de las piernas y de los pies con tratamientos adecuados. Debemos primero hacer el diagnóstico de la neuropatía y después instaurar un tratamiento dependiendo de su sintomatología y de la pérdida que usted haya sufrido. Mucha gente, muchos pacientes diabéticos pues vienen a la consulta y me dicen: doctor, pues yo tengo una neuropatía diabética y a mí mi endocrinólogo me dijo o mi médico de cabecera me dijo que esto no se cura, que esto ya yo tengo que vivir así para siempre y que yo no tengo ninguna solución. Pues déjeme decirle que los pacientes diabéticos que tienen neuropatía pues son los que más sufren de ulceraciones, que esas úlceras se infectan y terminan en amputaciones, porque la neuropatía es la causa número 1 de las amputaciones en los pacientes diabéticos. Por eso hay que tratarla a tiempo. Es mejor prevenir que lamentar. Nosotros pues hoy tenemos un invitado, una invitada muy especial, que ella va a compartir con nosotros pues su experiencia antes del tratamiento que instauramos con ella, antes de empezar el tratamiento para la neuropatía, cómo ella se sentía, qué ella sentía en sus piernas y en sus pies, y después del tratamiento, después de 3 o 4 meses con el tratamiento para la neuropatía diabética. No deben ustedes olvidar nunca que si ustedes son pacientes diabéticos, deben tener un buen control del azúcar, porque en algunas personas un mal control del azúcar pues hace que se desarrolle más la neuropatía y que tenga más pérdida de la sensibilidad protectora en sus pies. Señores, en el próximo segmento tendremos nuestra invitada de hoy y continuaremos hablando pues de la neuropatía diabética. Señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando de la neuropatía periférica. La neuropatía periférica que se ve principalmente en los pacientes diabéticos. Yo voy a mostrar hoy, voy a hacer un pequeño examen neurológico, un examen neurológico que yo realizo normalmente a mis pacientes diabéticos, y tengo diferentes utensilios, herramientas para realizar el examen neurológico. Esta es una herramienta que yo la utilizo para medir la sensibilidad a la vibración. La sensibilidad a la vibración normalmente lo dan las fibras pues nerviosas más pequeñas, más desmielinizantes. Yo provoco aquí un golpecito y coloco esta parte en la punta de los dedos de los pacientes y ellos deben sentir aquí una vibración. Comparo una vibración de un pie con el otro y comparo también la sensibilidad de la vibración en el pie y en las manos del paciente. Si yo coloco aquí la vibración, yo le digo al paciente pues que cuando él deje de sentirlo, que me lo diga. Cuando él me dice que lo dejo de sentir, yo se lo pongo en las manos, y si todavía él siente la vibración en sus manos, pues entonces hay un pequeño problema en esas fibras nerviosas. También pues nosotros examinamos las fibras sensitivas más superficiales con este pequeño instrumento que es un monofilamento, una prueba del monofilamento. Esto es como un filamentico, no hace ningún daño, y yo le toco al paciente en diferentes partes del pie, le toco y él me dice si tiene sensibilidad, si siente en esa parte o si siente en la otra. Él me va diciendo: sí, doctor, ahí siento, aquí no, o en este pie siento menos, en el otro siento más. Ya para la sensibilidad es un poquito más
sensibilidades un poquito más profundas, pues utilizo un instrumento como este y lo paso por debajo de la planta del pie y ya el paciente me puede decir pues de otro tipo de sensibilidades un poquito más profundas. Y finalmente el martillo, que todo el mundo lo conoce porque lo ha visto en los muñequitos, pues es para yo estimular la vaina de los músculos, estimular pues los tendones y provocar reflejos en los tendones. Esto me va pues a dar también otro tipo de sensibilidad y me va a ayudar también para evaluar el sistema nervioso periférico en mis pacientes diabéticos. Hoy yo tengo una invitada muy especial que es Rosa. Rosa, muchas gracias por estar aquí con el doctor de los pies. Y yo quiero que tú le digas a las personas que nos están viendo, ¿cómo tú te sentías cuando tú llegaste por primera vez aquí a la consulta? ¿Qué era lo que tú sentías en tus piernas? Bueno, yo venir aquí ha sido un milagro de Dios, porque yo tenía mucho tiempo, yo tenía como 3 años más sufriendo de mis pies. Era un dolor muy fuerte, un ardor y no aguantaba. Así te ardían los pies, sí, me ardía mucho, de noche no dormía. Mi niña ya estaba tan desesperada que ella siempre me decía o sea, ella me vivía siempre, si vivía por lo que había, ella siempre me vivía. Te daba masajitos, exactamente, en las piernas, te daba masajitos. Sí, de noche ella casi no dormía detrás de mí con el problema de los pies. Sí. Bueno, o sea que yo estaba bastante desesperada. Entonces ya yo hubiera ido a médico, primero me daban medicamentos, siempre me seguía el dolor. Después me refirieron donde ortopeda, fui donde ortopeda, tampoco te resolvió nada. Seguía con mi dolor. Ya el último ortopeda que yo fui, él me indicó unas inyecciones que eran bastante dolorosas, porque mira, eran bastante dolorosas. Y me puso, fueron como 3 o 4, no me recuerdo muy bien. Entonces cuando ya yo tenía como la esperanza, él me indicó las inyecciones y una plantilla. Las inyecciones me las ponía él mismo. Entonces él me dijo, o sea, cuando yo tenía como la esperanza de que yo iba a mejorar. Exacto. Cuando tenía la última cita, yo fui donde él, entonces yo le dije, doctor, yo me siento con el mismo dolor. Yo le dije, ¿usted me va a poner otra inyección? Él me dijo que no, ya no le toca más. Yo le dije, no, pero es que yo sigo con el mismo dolor, yo estoy desesperante. Y él me contestó, no, vete, no, ya tú lo que tienes que ir a la cirugía. Entonces ya yo... ¿Te mandó para cirugía? Sí, él me dijo así, no, tú lo que tienes que ir a la cirugía, pero como con una cosa así. Bueno, yo ya eso me tenía depresiva porque ya yo tenía bastante tiempo. O sea, en mi casa todo el mundo estaba sufriendo así, mis hijos. Dormir. Sí, entonces nosotros hubiéramos visto tantos casos de personas diabéticas que le amputan los pies, que nosotros teníamos mucho miedo. Déjame yo decir ahí en ese momento que tú estás, Rosa, porque yo sé que tú eres una mujer muy inteligente, y decirle en este momento y recordar a las personas que la neuropatía diabética, este problema que tú estabas sufriendo, pues es la causa número 1 de las amputaciones. Es decir, si a ti no se te hubiese mejorado este asunto de la neuropatía, pues esto iba a terminar en una amputación, en una infección, en un problema mayor. Sigue diciendo, entonces, ¿qué pasó de ahí? No, entonces nosotros teníamos mucho miedo. En mi casa ya todo el mundo era con eso, porque mis hijos son unos niños muy buenos, gracias a Dios. Sí. Entonces ellos son maduros y eso a ellos lo mortificaba. Y tengo un esposo que también se preocupaba mucho. Ajá. Bueno, entonces ya cuando yo vi que el médico me dijo así, yo fui un día a mi casa y me senté así, yo le dije, ay, bueno, mira, a mí me dijeron que ya no hay esperanza. Que ya yo lo que tengo es que operarme, ya los médicos me dicen que lo que tengo es que operarme los pies. Entonces él decía que yo no me podía operar, porque si yo me operaba, me podían amputar los pies. Y ponía gente de ejemplo, poníamos personas de ejemplo. Claro. Bueno, entonces, después un día yo llegué y me senté, estaba ahí así, sentada, y yo dije, ay Dios mío, mire, yo no me voy a operar más. Yo no me voy a operar, yo me voy a quedar así, que sea usted que haga su voluntad, porque en verdad me sentía muy yo era la pena de la persona. Sí. Y yo tengo una amiga que yo me recuerdo que ella siempre vivía buscando cosas también para sobar mi persona, que son a mitad de mía. De cualquier cosa que sabía que quitaban el dolor, iban y me sobaban el pie, porque yo andaba coja. Te pusieron montones de ungüentos, incluso cremas, sí, de todo. ¿Y Rosita era la que te daba los masajes? Sí, me daba los masajes. También tenía una amiga mía que se preocupaba bastante y cualquier cosa. Mi esposo también me daba masaje porque era algo desesperante que yo tenía en los pies. Y hacía bastante tiempo. Tenía como 3 años. Entonces me decían que era un espuelón, que yo me tenía que operar. Pero yo tenía miedo porque, de verdad... No se puede, quiero decir ahí también que no se puede confundir lo que es un espolón
con una neuropatía diabética. El espolón no es más que un sobrehueso, y esos sobrehuesos pues se pueden ver aquí detrás en el talón y aquí debajo. Y los espolones pues normalmente también se le dan tratamientos conservadores y se deja para última instancia tener que operarlos. Pero en el caso tuyo, el dolor de tus piernas y tus pies no era por un asunto de espolones, era por un asunto de la diabetes, era por la neuropatía diabética. Ahora, Rosa, yo quiero que tú nos digas qué sucedió entonces cuando ya tú empezaste el tratamiento. Bueno, después yo me le entregué a mi Dios y dije que yo no iba a ir a ningún médico porque yo no me iba a operar, porque en verdad tenía miedo, porque yo me sentía depresiva ya tanto tiempo con ese problema. Bueno, entonces un día yo no estaba en la casa y cuando llegué mi niña me dijo, mami, mi papá y yo estaban oyendo la Z y un médico le llaman Iván Silva y él dijo que mami, que él no te puede cortar tu pie, que él trabaja en contra de cortar los pies, ya no me dijo amputar, sí, sino de cortar. Sí. Yo en verdad no le hice caso, porque como ya yo me sentía así, como que, bueno, pensé que todos los médicos me iban a decir lo mismo. Okay. Bueno, entonces después ella sigue insistiendo, entonces un día ella me dijo, dije, mami, mira, el teléfono está aquí en una mascota, yo le apunté, yo le dije que sí, yo le dije, está bien, entonces después le dijo a su papá, papi, dile a mami que llame donde Iván Silva. Bueno, después mi esposo me dijo, yo llamé. Cuando yo llamé, después que puse la cita, yo dije que yo no venía. Entonces, ella le dije, mami, no, usted tiene que ir. Entonces, mi esposo se puso a pelear, que cuánto yo no he gastado y yo no me he sanado, y que los médicos de la Z lo que dicen es verdad. Y ella me dice, si en la Z que él estaba, tiene que ser médico bueno, porque en la Z no se habla disparate, dijo él, así mismo. Bueno, entonces después vine, pero tengo para decirle que desde la primera consulta yo nunca he sentido dolor, que fue Dios que me mandó aquí, porque en verdad, mire, yo estaba muy mal. Ya todas esas sensaciones de ardor, de quemazón, de calambres que tú tenías en las piernas, ¿qué te pasaba cuando tú caminabas y que tú tenías dolor? ¿No podías ni siquiera caminar? No, yo siempre caminaba coja. Incluso una señora una vez me vio después que yo vine aquí y me dijo, pero tú no caminas cojo ya. Y yo le dije, tú no eres coja. Ya te conocía como que tú. Sí, yo le dije, no, yo no soy coja, lo que pasa es que yo tenía un problema en los pies. Entonces yo me paré con ella y yo le expliqué qué era lo que pasa. Y que ella me contestó, ay, mira, si te hubieran operado ese pie hasta lo pierdes, me dijo ella. Claro que sí. Incluso claro. Mi prima que está allá afuera conmigo una vez, su mamá estaba interna, que su mamá, sí. Y yo fui a verla, entonces yo quedé de volver. Y yo no pude volver por los problemas de los pies. Pero sí me sentía mal porque no iba a ver y ella es una tía muy buena conmigo. Sí. Entonces después fui como pude. Yo me fui en un taxi, pero cuando llegué a la casa iba cojeando, pero ella no me vio cuando yo llegué. Y yo me senté, no me paré más. Entonces después cuando yo iba para mi casa, que ella me vio caminando, fue que ella dijo, ay, pero si Sonia está coja. Y después le dijo a mi prima que yo hubiera ido allá y que yo hubiera sentido mucha pena. Porque yo era una persona, usted ve, de mucho movimiento. Entonces al ella verme así coja, ella sintió mucha pena. ¿Y cómo tú te sientes ahora, Rosita, con tu mamá, que está ya tu mamá es una mamá diferente, que ya no tiene esos dolores en las noches, que ya se siente mucho mejor? Me siento bien, porque ya yo sé que ya ya no le duele más el pie, ya gracias a Dios y a usted le doy la gracia porque ya siento mucha mejoría. Qué bueno, qué bueno. Señores, pues este es un final feliz más del doctor de los pies. La verdad es que la neuropatía diabética, esos dolores, esa sensación de quemazón, esa sensación de ardor que sienten los pacientes diabéticos en sus piernas y en sus pies, es tratable. Hay tratamientos, los pacientes pueden mejorar de una manera significativa, disminuir el riesgo de infecciones, el riesgo de amputaciones y de ulceraciones en los pacientes diabéticos dándole tratamiento. Y hoy ustedes han podido ver pues un final feliz, un tratamiento exitoso para la neuropatía diabética. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.